¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en materia de política internacional de la TV Pública Mendocina. Yo soy Augusto Grilly Fox y junto a Lu Faur vamos a tener este espacio para compartir los principales temas coyunturales y de análisis en materia de política internacional. Hola Augusto, hola a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta de poder vincular juntos a Mendoza con el mundo. Hoy tenemos muchos temas para hablar. Vamos a estar analizando los resultados del plebiscito de Chile del 25 de octubre, en donde hubo una rotunda victoria del apruebo de una nueva constitución. También vamos a estar hablando de las elecciones de Estados Unidos, pero en este punto vamos a analizar cómo es que se vota en Estados Unidos para comprenderlo un poco entre todos, ¿no? ¿De qué se trata este proceso electoral que tiene sus particularidades? No es convencional para nosotros, sobre todo por los sistemas que plantea Luz, exacto. Además, un tema interesantísimo para trabajar en profundidad que hemos elegido es la actualidad del Líbano en relación a las distintas situaciones que se han dado este año. Recordamos la explosión en el puerto de Beirut y para esto vamos a desarrollar una nota con Wafi Ibrahim, quien es periodista y está radicada en el Líbano. Exactamente, Wafi Ibrahim nos va a dar un panorama de la situación que están viviendo allí, producto como consecuencia de la explosión de Beirut el 4 de agosto, y también vamos a tratar de adentrarnos con ella en qué es lo que ocurrió en octubre del año pasado, cuando hubo protestas que derivaron en la renuncia del primer ministro, y de ahí han pasado varios ministros hasta la actualidad, que recientemente se ha anunciado un nuevo primer ministro, pero en un ratito nada más. Y también vamos a estar hablando, por supuesto, como hacemos todos los sábados, de vincular un hecho histórico, un proceso, con una película, una producción audiovisual. Y en esta ocasión hemos elegido una película, podríamos decir, un clásico del cine. Exacto, vamos a estar trabajando la película El Candidato, justamente para entender cómo son estos procesos, cómo se llevan a cabo, cuál es la mística que tienen y cómo están referenciados los dos principales partidos, que son el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Exactamente. También acordate que a partir del sábado lo empezamos a implementar y a partir de ahora lo vamos a hacer todos los sábados. Vamos a incluir un concepto, un conocimiento, una información sobre medio ambiente, por lo cual vamos a estar contando nuevamente con Sebastián Fermani, ambientalista, director de Dirección de Ambiente y de Dirección Sostenible de Capital, de la Municipalidad de Capital de Mendoza, que nos va a dar información sobre un tema en particular. Exacto, queremos tener en cuenta las distintas discusiones que se dan en materia medioambiental. Para esto es que hemos generado este espacio con la absoluta convicción de que temas como el de hoy, el efecto invernadero, como lo es el calentamiento global, como lo es el cambio climático, son conceptos que debemos interpretar para ir viendo cuál es la lógica y cómo repercuten en nuestro día a día. Exactamente. Ahora ya nomás en un ratito vamos a estar analizando todos estos temas y un poquito más, pero para eso los vamos a invitar a que vean el siguiente video que resume las temáticas más importantes. Y ahora nos vamos a Chile para analizar los resultados del plebiscito que ocurrieron el 25 de octubre, el domingo pasado. Hubo realmente un resultado contundente de la opción apruebo, es decir, que los ciudadanos chilenos quieren efectivamente una nueva constitución, y también se dio esto de, porque no solamente se les preguntaba si querían una nueva constitución, sino también se les preguntaba si además querían, qué órgano debía ser el encargado de redactar esta constitución. Una participación altísima, existía de hecho algunas preocupaciones por el contexto de pandemia, se plantearon distintas medidas sanitarias que aparentemente cumplieron un rol fundamental en la tranquilidad de los votantes, y esto llevó justamente a un apruebo masivo, como planteaba Luz, a una lógica que propone para el mes de abril que ya se estén votando los constituyentes que van a generar esta potencial reforma, y justamente entender que va a ser un proceso el cual va a llevar por lo
lo menos alrededor de 2 años para poder lograr una nueva constitución para el pueblo chileno, que también va a tener los desafíos de irse gestando, generando en lo que va a ser un año de proceso electoral, dado que las elecciones de Chile se llevan a cabo a fines de 2021. Exactamente, algo que es importante por ahí de destacar de esta convención constitucional que se va a encargar de redactar la nueva Carta Magna de Chile es que es histórica porque va a ser paritaria, es decir, va a estar conformada el 50% por hombres, 50% por mujeres y también se va a destinar un porcentaje a la población indígena, pero todavía no se ha especificado qué porcentaje va a ser. Son 155 personas que van a ser las encargadas de poder labrar las normas y constituir la Carta Magna que represente y que trate de canalizar por lo menos de manera mayoritaria todas las demandas sociales que se dieron desde el estallido social. Tal cual, de hecho es interesante también tener en cuenta cómo va a ser este proceso en el sentido de ver qué ciudadanos chilenos se pueden presentar para participar de esta reforma constitucional, ver que los sectores políticos pueden generar una participación concreta, pero deberían dejar su función, su rol para poder ser parte de esta constituyente que va a generar entre 155 miembros una nueva propuesta, la cual va a tener que ser avalada también mediante el voto una vez que esté redactada. Luz. Exactamente, un plebiscito, como le dicen, de salida o plebiscito ratificatorio. Tienen un año para redactar la Constitución y ahí se somete nuevamente a voto, plebiscito obligatorio va a ser en esta ocasión para ver si efectivamente los chilenos están de acuerdo con esta nueva Carta Magna. 9 meses extensibles a claro, un año. Exacto, 9 meses fijo, de 3 meses más extensibles, pero pueden tenerlos listos en 9 meses y ahí ya se convoca al nuevo plebiscito. Bien, de hecho esperamos y tenemos la esperanza de que esto sea lo que empiece a traducir un poco de estabilidad en un país que desde que se plantearon justamente los estallidos sociales, salvo por momentos de pandemia donde el pueblo chileno ha decidido cuidarse, la situación social ha sido muy compleja, muy complicada, con un Sebastián Piñera que ha llevado su imagen positiva hasta un 3% en su momento, hoy se estima que está entre un 8 y un 12, lo cual manifiesta justamente la compleja situación en la que se encuentra el pueblo chileno y por donde en este momento ha encontrado una expectativa, una perspectiva a poder ir encontrando esa estabilidad y principalmente una respuesta a la deuda histórica que se ha reclamado, que se ha planteado en el desarrollo de todo este año. Exactamente, lo que vimos a partir del domingo pasado fue una aura bastante de alegría, de festejo, porque se viene una nueva etapa para Chile y lo pudimos ver en más de 1 millón de personas en las diferentes calles de Santiago y de diferentes ciudades de Chile que estaban festejando por este triunfo, como ellos decían, un triunfo de la democracia. Así que realmente, por supuesto, es algo muy importante lo que ha ocurrido en el país vecino. Pero ahora nos vamos a analizar la situación de Estados Unidos. Sabemos que este martes 3 de noviembre, se realizan las elecciones presidenciales. Esto es muy importante también porque bueno, se va a determinar quién va a ser el nuevo mandatario. Si va a continuar siendo Donald Trump, actual mandatario, un hombre de 74 años. Recordemos que él empezó su mandato en 2016, ingresó a la política como un outsider, como un empresario, inclusive un hombre de la televisión, que venía a romper los cánones del sistema político. En contra, tiene como contrincante del Partido Demócrata a Joe Biden, un hombre que sí viene de la política. 2 vicepresidentes, exactamente, muchos años como senador, como legislador. Desde el 73 al 2009 fue Exacto. senador de Delaware. Con una construcción política de mucho tiempo, una persona que ha sabido contener a los distintos espacios, a las distintas expresiones del Partido Demócrata, donde justamente costó mucho, podríamos decir, ordenar la tropa, dado que fueron bastante los participantes en lo que fueron el sistema de pasos para llegar a formar las primarias, podríamos decir, sí. Para llegar con esta propuesta que representan Joe Biden y Kamala Harris. Exactamente, como bien decís, Kamala Harris es la candidata a la vicepresidencia y por el lado del Partido Republicano, el candidato a la vicepresidencia es el actual vicepresidente Mike Pence, un hombre de 61 años, también bueno, viene del mundo de la política, fue ex miembro de la Cámara de Representantes y también fue gobernador de Indiana. Así que la mayoría viene del palo político. Bueno, Trump va a continuar desde el palo político, porque si bien en 2016 no venía desde este rubro, ya ahora ya 4 años. Ya, claro, exactamente. Ha tenido 4 años y a estas elecciones se llega en un contexto, como lo hemos remarcado
remarcado en algunas notas, bastante complejo, con una situación de racismo bastante marcada, un país absolutamente dividido y de hecho lo va a manifestar en este proceso electoral en el cual va a buscar principalmente elegir entre dos tipos de modelos. O reivindicar la lógica de Trump, que ha sido bastante particular, con una perspectiva, podríamos decir, con una derecha proteccionista, o un Joe Biden que ha marcado en su discurso absolutamente un multilateralismo con el cual quiere integrar a Latinoamérica, a China y tener una visión verde del mundo. Exactamente, pero vamos a analizar cómo se vota, porque hay que entender que el sistema electoral de Estados Unidos no es directo como nosotros, no es que nosotros votamos directamente al presidente, sino que es un voto indirecto, es decir, que el voto popular no va a definir quién es el presidente. Esto se hace a través de un sistema electoral de colegio electoral, que está compuesto por 538 electores. Los 538 electores corresponden a todos los estados de Estados Unidos, pero es la sumatoria, como para que entiendan, es la sumatoria de los 100 senadores más los 435 miembros de la Cámara de Representantes más 3 representantes del Distrito de Columbia. Cada uno de los estados proporciona diferentes electores dependiendo de la población. Es lo mismo que ocurre con la repartición de senadores y de los miembros de la Cámara de Representantes. Entonces, por ejemplo, Maryland tiene 2 senadores, ¿sí? Le corresponden 2 senadores por su población y le corresponden 8 miembros de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, la sumatoria es los 2 más los 8, son 10 electores que le corresponde, por ejemplo, a Maryland. Lo mismo ocurre con los diferentes 48 estados de Estados Unidos. Exactamente, hay algunas excepciones, de hecho el caso de Nebraska, el caso de Maine, donde esa cantidad de representantes no es directa, no es que por un voto se las lleva la mayoría, sí, sino que es relativa a la cantidad de votos que reciba. Claro, exactamente, porque eso también es importante aclararlo, porque cuando están haciendo la votación, si bien los ciudadanos van y votan a diferentes candidatos, lo que están haciendo es elegir a los electores. Cada estado, o sea, la mayoría de los estados, menos como decía Augusto, Maine y Nebraska reparten la totalidad de los electores a ese candidato que ganó. Por ejemplo, en California, Donald Trump ganó 4 millones de votos, pero Hillary Clinton en 2016 ganó 4,5 millones. Todos los electores se fueron de California, todos se correspondieron a Hillary Clinton desde ese estado en particular, y por eso es que se entiende también que haya posibilidades de, como ocurrió en 2016, que un candidato se consiga ser presidente sin tener la mayoría de los votos populares. Exacto, de hecho es aquí donde representa una particularidad muy concreta estos estados que llamábamos pendulares, en el sentido de que representan la última expresión en relación a quién puede ganar o no las elecciones. Habíamos aclarado anteriormente que 21 estados ya se sabe que van a ser demócratas, alrededor de 23 se saben que van a ser republicanos, pero justamente en estos 7 estados aproximadamente es donde se va a definir la cantidad de electores que van a colocar a definir quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Exactamente, son realmente los que están cautivando la atención de todas las encuestadoras también. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a terminar definiendo esos estados, son los que pueden llegar a terminar de definir quién va a ser el presidente. Es importante tener en cuenta que para poder ser proclamado jefe de Estado necesita 270 votos electorales, es decir, la mitad de 538 más 1. Si no consiguen los 270 votos, no se puede proclamar presidente, así que bueno, eso puede llegar a complicar, digamos, la situación. Esto ha ocurrido una sola vez en la historia, en 1824, y es probable que no vuelva a ocurrir según las encuestas, que dan cuenta de que hay posibilidades de que inclusive, por ejemplo, Joe Biden consiga más de 340 votos y Donald Trump consiga votos electorales en 198. Hay que ver cómo se desarrolla, hay que tener en cuenta que el voto por correo ha sido muy representativo, más de 50 norteamericanos ya han votado por correo, y hay que ver también cómo se termina de definir eso, en el sentido de que Donald Trump ya se ha anticipado con la idea de ir a la Corte para tratar de definir cuál es el rol que cumplen los votos por correo. Esto sin duda es una apreciación político-electoral, dado que se interpreta que los más votados mediante correo pueden llegar a ser los candidatos demócratas. Exactamente, es complicada la situación. De hecho, no sabemos qué puede llegar a pasar a partir del 3 de noviembre, porque hay una cuestión, como bien decía, el voto por correo ha sido muy significativo, el voto anticipado también ha sido significativo, más de 70 millones de personas ya votaron. Es impresionante
la cantidad, de hecho se está hablando de que sería un récord histórico en la intención de voto, de la cantidad de gente que va a ir a votar. Se estima que un 65%, algo que no ocurre en un siglo, y puede llegar a pasar que no, inclusive ninguno de los dos candidatos termine reconociendo los resultados, porque el martes vamos a conocer el voto presencial, pero después, a lo largo de días, de hecho se espera que dentro de 7 días más o menos, recién se conozcan los resultados definitivos del voto por correo y el voto anticipado. A esto hay que sumarle, hay que considerar también que las elecciones, primero, no son obligatorias en los Estados Unidos. En segundo lugar, se llevan a cabo un martes, lo cual lleva a que la participación sea menos efectiva, a que las personas por distintas responsabilidades, tanto laborales como por rutinas, no generen una participación. Y de hecho también es una eterna discusión en el sentido de que en más de una ocasión se ha planteado una reforma, para lo cual debería ser una reforma constitucional, dado que esto está previsto en la Constitución de los Estados Unidos. Pero Augusto, ¿por qué se vota los martes? Porque eso nos lo hemos preguntado todos, básicamente. ¿Por qué un martes? Básicamente, en el 1800 la estructura eleccionaria estaba planteada para que las personas tuviesen una participación de lo más efectiva posible. Zonas muy rurales eran los lugares que mayor participación tenían, y también ponían en valor que ellos le daban mayor importancia a los festejos religiosos que se llevaban a cabo los domingos. Por lo tanto, para trasladarse debían utilizar carretas, no llegaban al día lunes, por eso se eligió el día martes para que existiese esta participación. Y en relación al 3 de noviembre, fecha que se ha estilado, que se ha utilizado, representa lo que es el post cosecha en Estados Unidos, lo que representaba también la posibilidad de tener menos responsabilidades y mayor tiempo para poder diagramar y programar todas estas distintas acciones. Así que imagínate la cantidad de tiempo que hará que esto está definido como para que se lleven a cabo las elecciones un martes. 1800, estás diciendo, realmente ha pasado un tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Además de que también tiene otra particularidad en cuanto a la definición, es que la Constitución prevé que tiene que ser el primer martes después del primer lunes. O sea, si hubo un lunes, el siguiente martes. Si el primer día de ese mes es martes, tiene que ser el siguiente. Así que bueno, esas son las particularidades que hemos también identificado. Que son interesantes también para poder entender todo este proceso que se está dando en Estados Unidos, y que realmente todos los ojos de la comunidad están puestos en lo que va a pasar, porque va a tener impacto geopolítico indudablemente. Sin duda, si hay elecciones bisagra en la historia de los Estados Unidos que puedan replicar en el mundo, creo que son estas. Si vemos, en todos los países hay perspectiva, hay posicionamientos. Creo que Latinoamérica en este caso está también con una participación, en el sentido de que todos los presidentes, mal que bien, han planteado cuál va a ser su posicionamiento o su definición, sobre todo en un contexto en el cual Donald Trump ha tenido presencia concreta. Lo analizamos en su momento con lo que fueron las elecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, donde el actual presidente, Mauricio Clever Carone, es una persona de confianza de Donald Trump. Exactamente, hay que ver, por supuesto, cómo llega a la repercusión aquí a Argentina, Mendoza. El BID, como bien decías vos, es un banco emblemático para nosotros y es fundamental para el desarrollo de la economía, y hay que ver si, por ejemplo, sigue el mismo lineamiento de que Donald Trump continúa como el presidente de los Estados Unidos. Claramente el lineamiento con Clever Carone va a ser bueno, pero ¿qué va a pasar si Joe Biden termina siendo el presidente? ¿Cómo va a afectar al BID y cómo va a afectar a la región, a Mendoza? ¿Nos vamos a ver beneficiados o no? Hay muchos que están hablando de la posibilidad de que Argentina y Mendoza nos veamos en cierta forma beneficiados si gana Joe Biden, por la posibilidad de que, bueno, sean buenas las relaciones con el Fondo Monetario Internacional también y demás en el proceso de renegociación que tenemos aquí en Argentina. Entender también que estas entidades van a cumplir un rol muy concreto en lo que va a ser la transformación de países de una región en una post-pandemia, para lo cual va a necesitar concreto financiamiento tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, está todo por verse. Básicamente está todo por verse. Por supuesto, tenemos que ir siguiendo minuto a minuto, pero es probable que pasen unos días hasta tener realmente un resultado electoral definitivo. Puede llegar a pasar de todo. Bueno, recordemos la entrevista con Daniel Biotto. Daniel Biotto nos comentó esto en el primer programa de la polarización en el país y cómo estaba realmente de caótica la situación, la posibilidad de que no haya un reconocimiento de los resultados, de qué puede llegar a pasar. Este contexto que está enardecido porque no solamente la cuestión racial, sino la cuestión de las consecuencias de la pandemia que está afectando a todos los estadounidenses, que de hecho no han seguido recibiendo para ahí los subsidios, entonces se están atravesando una situación económica difícil, se está viendo una situación compleja. En un contexto en el cual a poco de las elecciones se desnudó, podríamos decir,
un sistema sanitario que no llegaba a todos los norteamericanos. Como planteaba Luz, un crecimiento muy importante del desempleo por el impacto de la pandemia y la poca capacidad también en gestión política del gobierno de Donald Trump para poder plantear medidas sanitarias y reactivar la economía mientras tanto. Así que va a ser todo un desafío para el próximo presidente, ya sea Donald Trump que renueve o Joe Biden quien sea el próximo presidente, poder colocar a los Estados Unidos en una lógica de desarrollo, ir respondiendo también las distintas peticiones y los distintos reclamos que se están dando en este contexto. Pero antes de irnos a un pequeño corte comercial, queríamos comentarte que en breve te vamos a poner una película interesantísima en valor para que puedas vos acompañar este proceso, hacer un complemento, justamente con, creo yo, una de las películas más interesantes en materia electoral que se ha hecho en los Estados Unidos. De hecho, es clasificada como un clásico del cine y una de las películas más representativas en este proceso de elecciones. Es realmente muy interesante, ya nomás vamos a estar hablando de ella, vas a ver el tráiler también en qué consiste. Es una película de 1972, o sea, hay un Robert Redford que es el protagonista, joven, 36 años tiene en la película y realmente es muy interesante todo el proceso, pero ya nomás no te lo pierdas. El candidato se llama la película, pero en el tercer bloque de Enlace Internacional vamos a estar analizando la película. Ya volvemos. Continuamos con Enlace Internacional y como te anticipamos nos vamos al Líbano justamente para tratar de analizar un poco el contexto que nos ha dejado un año muy complejo donde se dio una explosión que puso al límite a Beirut, podríamos decir, y para esto vamos a entrevistar a Wafi Ibrahim, quien es periodista y está radicada en Beirut. Buen día, Wafi, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Un placer poder tenerte aquí en Enlace Internacional para dar cuenta de cómo está el Líbano actualmente. Bien decía Augusto, este año ocurrió una explosión que estuvo en todos los medios aquí, bueno, internacionales, pero viene atravesando una situación bastante compleja ya desde el año pasado. Sí, ciertamente. Muchas gracias y un saludo para todos los que nos oyen ahora en Argentina. Sabe que Argentina tiene un lugar muy particular en los corazones de los libaneses porque hay una sensación de que casi todo el pueblo argentino tiene que ver con los libaneses y tiene que ver con nosotros y ha cobijado a una gran comunidad nuestra allá y eso es motivo de agradecimiento y de reconocimiento y de mucho respeto al pueblo argentino. El Líbano ciertamente desde el año pasado yo prácticamente eso fue como lo que se ha visto, que se había estallado en aquel momento, el 17 de octubre de 2019, pero en realidad se trata de una crisis que se venía acumulándose durante 30 años. Ahora el país está en un círculo vicioso por la formación de un nuevo gobierno. Como ustedes saben, el presidente francés hizo una iniciativa, se podría llamar, una iniciativa y en esa iniciativa puso una hoja de ruta para los libaneses, lo que molestó a ciertos sectores de los libaneses porque consideraron que la forma en que se han planteado las cosas representaba una interferencia en los asuntos internos de manera fuerte y resta también la soberanía del país y lo que es la dignidad patriótica. No obstante, el país ha tocado tanto fondo y está colapsado económicamente. Los bancos se han esfumado en los bancos los ahorros del pueblo libanés, tanta gente que ha depositado indemnización de fin de servicio de 40 años, 50 años, los ahorros, algo que han vendido, etcétera, pues la parte más pobre es la más ha sido la más perjudicada porque los muy pudientes tienen su dinero en bancos extranjeros y no en los bancos aquí en el Líbano y por lo tanto esta es la clase que más fue dañada y esto empezó el presupuesto del país también del Estado
como dinero público ha colapsado y esto llevó al estallido de las protestas populares en las calles, en las plazas. Y esto fue acompañado por una política de máxima presión económica y de sanciones por parte de Estados Unidos. Es la única vía que entiende Estados Unidos para castigar a los pueblos y obligarlos a arrodillarse por hambre y bajo ese peso de crisis económica y social, y para aceptar las condiciones que impone la política estadounidense aquí en esta región, que es una política que solo vela por los intereses del Estado de Israel y no por los pueblos de la región. O sea, esa amistad con los pueblos de la región va entre comillas porque ningún pueblo árabe puede competir ni puede obtener sus derechos inalienables, sobre todo me refiero al pueblo palestino, cuando se trata de los intereses del Estado israelí, que como todo el mundo sabe es un Estado que no tiene frontera, que no reconoce frontera, que es expansionista y que cada vez que tiene chance ocupa una parte de los territorios árabes y sigue expulsando a los palestinos, masacrando cada día a los palestinos, y por eso los libaneses tienen una resistencia que los trata de defender de una manera desigual, pero es una expresión de cualquier pueblo que se somete a agresión o bien a ocupación. Ahora estamos en la etapa de que la iniciativa del presidente francés realmente tuvo muchos contratiempos, y Estados Unidos, al parecer, ha dado una luz verde para el retorno del primer ministro Saad Hariri, que había renunciado debido a las protestas populares, supuestamente, y fueron nombrados otros primeros ministros después de él, pero no han logrado formar el gobierno porque no tenían realmente todo el apoyo que necesitaban, ya sea internamente y también externamente. Aquí en este país, cualquier hecho político, si no está vinculado con el exterior y apoyado desde el exterior, no podrá tener un camino abierto por mucho que quiera el pueblo libanés, debido a que tenemos un sistema político confesional donde se reparten todas las, como si fuera un queso que se reparte entre las 18 confesiones religiosas que hay en el país, y cada confesión religiosa tiene su dimensión en el exterior del país. O sea, los ortodoxos en un lugar, los cristianos católicos maronitas en un lugar, los sunitas, por ejemplo, en Arabia Saudita, los chiitas en tal lugar, en fin. Por eso el visto bueno por fuera siempre es importante para avanzar. Ahora tenemos al primer ministro Hariri. Hariri está tratando de formar un gobierno de especialistas que no tenga que ver con los partidos políticos, algo que es rechazado por los partidos de la resistencia y también por el bloque parlamentario más grande en el Parlamento, valga la redundancia, del presidente de la República, que es el bloque parlamentario cristiano más grande en el Parlamento. Todos exigen de que le dicen no puedes aspirar a un gobierno sin políticos porque tú mismo, el primer ministro, eres presidente de un partido político que es la Corriente del Futuro, y que esa Corriente del Futuro y su política fue la que llevó a este país a lo largo de 30 años a la quiebra por la política de endeudamiento y sometimiento a todas las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y eso es lo que estamos recogiendo ahora. Y las presiones, la máxima presión estadounidense hoy y francesa es someternos nuevamente a nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son? Lo que nos queda sin privatizar, lo quieren privatizar. La electricidad, el agua, el teléfono, la salud, aunque la salud es privada aquí, pero también hay pública. Entonces quieren eliminar esa parte pública, que es donde va la gente desposeída y donde
que realmente, por supuesto, tampoco reciben esa gran atención, pero por lo menos tienen un lugar donde irse. Y también están exigiendo levantar la subvención a tres cosas importantes que hay aquí, que son el trigo para el pan, porque es lo principal la mesa en el Líbano, como el arroz en alguna otra parte del mundo, el pan y la gasolina también, y también los servicios de salud y el medicamento, perdón. Esto tiene al pueblo aterrado de lo que podría venir más, porque ya por primera vez en la historia del Líbano se habla de familias pasando hambre, porque siempre han tenido los libaneses un nivel de vida mejor que los otros pueblos de la región. Ahora estamos en una crisis muy grande. Al parecer, como la iniciativa del presidente francés ha tenido complicación y para salir de este impasse, de este callejón sin salida, parece que se le dio una luz verde al primer ministro para que acabe de formar un gobierno. Ahora, la pregunta es, aquí los conocedores y muy allegados al tema de la del gabinete hablan de que podría ser en 3 o 4 o 5 días, a lo sumo el lunes que viene tendremos un gobierno. Pero eso tiene que tomar en cuenta muchas cosas, entre ellas las exigencias de la resistencia, que es nombrar por sí misma sus propios ministros, no acepta que otra, porque debido a experiencias anteriores que donde se le había traicionado, y por eso dicen, no, nuestros ministros nosotros los queremos citar, o sea, nombrar, perdón. Y lo otro es que no se puede aceptar todo lo que exige el Fondo Monetario Internacional, por muy mal que estemos, y que están proponiendo otras salidas, que tenemos ir hacia el este, ir hacia variar en el comercio y economía, y no depender única y exclusivamente de Occidente, sino ir hacia algunos países árabes vecinos que el gobierno libanés ha rechazado hasta este momento tener relaciones con ellos, como Siria, como Irak. También ir a China, ir a otros países, Rusia, ir a otros países en América Latina también, o sea, variar y no estar solo a merced de la exigencia del Fondo Monetario Internacional. Otro punto que quería decir, bueno, esta situación económico-social se ha empeorado N veces más después de la explosión. Siguen muchas familias sin sus casas, aunque algunos negocios han ido arreglando y han tratado de que se recupere la vida en esta región devastada, que parece que ha pasado por ahí la guerra mundial, pero o sea, falta mucho para que se recupere de verdad como había sido esta parte de Beirut. Paralelamente a todo esto se están llevando a cabo negociaciones indirectas, es muy importante aclarar eso, indirectas, con el Estado de Israel a través de las Naciones Unidas y con la mediación impuesta prácticamente por Estados Unidos. Schenker, que es el enviado de Estados Unidos de asuntos políticos para estas negociaciones y para el Medio Oriente, dijo que actualmente, aunque hay seguimiento de cerca a la situación en el Líbano, pero que nadie está para el Líbano en estos momentos porque Estados Unidos está muy ocupado con el tema de las elecciones. Pero estas negociaciones, hoy ahí está la segunda ronda de estas negociaciones, hoy mismo se está efectuando en el sur del Líbano, limítrofe con la Palestina ocupada por Israel, en la sede de las Naciones Unidas, de la FINUL, las fuerzas de las Naciones Unidas allá,
Israel está muy apurado para resolver esas negociaciones y poder demarcar la frontera marítima y terrestre con el Líbano una vez por todas, porque quiere empezar a explorar el gas y el petróleo que tiene en el mar, en ese lugar, lo que hace que también el Líbano tiene, porque son limítrofes, seguramente el Líbano tiene, y es por eso algunos observadores explican de que precisamente por eso, para ayudar a Israel, Estados Unidos aceptó que se vaya formándose el gobierno a pesar de las sanciones y la máxima presión económica que está ejerciendo. Todo está por esperar y ver. Esto no es un proceso que se resuelve ni un día, ni en un mes, ni en un año. Es una crisis antigua. Comenzó con la incrustación ilegítima del Estado israelí en esta región y como un ente ajeno a la región realmente, que trajo pueblos de toda parte del mundo y los hizo, o sea, se creó ese Estado a costa de los derechos de todo un pueblo. Mientras no hay justicia, siempre va a haber guerra, siempre va a haber ese odio que lo estamos hoy en día. Por un lado, falta de respeto a las religiones, que toca tanto a los pueblos de esta área y de más de 1,5 millones de habitantes en el mundo, y por otro lado es el odio, es el extremismo, es el terrorismo, es todo lo que estamos viendo, y sinceramente ni una ni la otra tiene que ver con los pueblos árabes ni con los pueblos que son de verdad creyentes y de verdad creen en Dios y en Mahoma y en toda la gente divina, porque tener fe es tener amor, es creer en la paz, es creer en el derecho del prójimo, no robarle. Esos 10 mandamientos de la religión católica existe en la religión musulmana y existe en tantas otras religiones. Si se aplicara, no hubiera ningún problema. Todo parece ser como si hubiera un plan detrás de esto para volver a fomentar el odio, el extremismo, el crimen, la violencia, lo que han hecho a Siria, por ejemplo, durante casi 9 Siria, sufriendo grupos terroristas que se han traído de toda y se han sembrado en esta tierra para acabar con todo, con su paz, con todo, en fin. Esta es una tragedia muy histórica realmente que vivimos aquí. No sabemos si nuestros hijos o nietos o bisnietos tendrán un día de paz aquí. Wafi, hacías referencia en un momento a que está integrado por 18 credos la estructura política en Líbano. ¿Qué interpretación tenés vos con la posibilidad o la perspectiva de que se empiece a hablar de un Estado laico? Bueno, todo el mundo aquí, todas las fuerzas religiosas inclusive, habla mucho, el discurso habla mucho de la necesidad de un Estado civil. Ellos dicen civil. Esto es un juego de palabras. Porque civil, ¿qué significa? Aquí es un Estado civil, pero confesional, religioso también. Pues es civil en el sentido que no es una dictadura militar, pero no es laico. Y ese es el problema. La Constitución, mire, en Chile acaban de hacer un plebiscito para cambiar esa Constitución. ¿Quién podría explicar cómo en Chile, después de 30 años o 40 años de haber acabado o 30 años de haber acabado con la dictadura de Chile, y vino una concertación de partidos políticos, laicos, etcétera, cómo después de 30 años ahora estamos hablando de eliminar la Constitución de una dictadura militar? Si esto es lo primero que hay que hacer. Y entonces ahora ya lo hicieron y estamos muy felices por el pueblo de Chile, la verdad, y nos dio mucha esperanza de que algún día nuestro pueblo puede unirse de una vez por todas para pedir el cambio, no, el entierro de esta Constitución, porque es una Constitución que se hizo por el colonialismo, que se impuso sobre este pueblo para mantener el Líbano como un lugar donde se puede pisar,
donde se puede poner un pie, donde se puede cocinar cualquier plan que no permita ningún cambio de correlación de fuerza en toda esta región. Y realmente no se ha hecho en balde, o sea, eso requiere una correlación de fuerza, eso requiere una unidad de la izquierda en este país, está súper dividida, bueno, en toda parte del mundo es donde más. Esta unidad de la izquierda puede después esta izquierda representar un peso en la correlación de fuerza y al dar el ejemplo podría atraer a otras fuerzas, incluso a las más por costumbre, por hábito, por ciegamente detrás de sus partidos religiosos y confesionales, pero sin pensarlo dos veces hasta dónde están yendo y cómo esa constitución confesional es el círculo vicioso en el cual vive el pueblo libanés desde que obtuvo su independencia, no, desde que se fundó el Estado del Gran Líbano, que fue fundado incluso por los colonialistas, porque fue sacado una parte de Siria, una parte de aquí, el Monte Líbano, y formaron un país, y ese país se le hizo una fórmula confesional, y esa es la fórmula que seguimos repitiendo y masticando a lo largo de 100 años. 100 años, llevamos en eso. ¿Cuándo se va a lograr eso? Es solamente si se logra una nueva correlación de fuerzas y que se puede imponer al extranjero y a las grandes potencias que esa es la voluntad del pueblo libanés y que usted no va a poder cuando un pueblo decida una opción, una alternativa para su vida. Esta situación todavía no la tenemos, lamentablemente. Perfecto, Wafi. Te hago la última pregunta, por lo menos de mi parte, para ya ir cerrando. Saber cómo está la situación también del Líbano en cuanto a lo que es la pandemia, a cómo lo está atravesando, también teniendo en cuenta las consecuencias de la explosión que vimos en un momento a Beirut colapsado completamente. Exactamente. Nosotros al inicio no podemos dejar de reconocer que este país en el momento de la pandemia tuvo la suerte de tener un ministro muy profesional y muy detallista en el trabajo y muy entregado a su trabajo, y realmente hizo un gran trabajo al inicio para proteger al Líbano, de que la línea de, o sea, del dibujo no vaya siguiendo subiendo, sino hubo un control, cierto control, hasta el día de la explosión. Allí se mezcló todo el mundo y hubo un descontrol total de la pandemia. Y la prueba es, nosotros somos un pueblo que no llegamos a ser aquí dentro del país más de 3,5 millones a lo máximo. Nosotros estamos hablando de cada día de 500 casos, 600 casos, a veces se habla de 1.000 casos, 1.100 casos positivos. La muerte antes pasaban días y días y no hay ninguna muerte. Después de la explosión ya se habla 10, 20, 22, o sea, las cifras han subido mucho para una población tan pequeña como la nuestra, y es verdad que los hospitales públicos hoy tenemos una crisis, pero bien profunda. Todos los dueños de los hospitales han levantado la voz y dijeron: no recibimos más ni un paciente, porque ni dinero tenemos para poder traer más medicamento y más utensilios y más instrumentos, y que los del gobierno, los hospitales públicos están saturados, las salas de cuidados intensivos saturadísimos, están creando condiciones fuera de la sala de cuidados intensivos
intensivos para poder recibir los casos más difíciles, o si no, a todo el mundo se le dice en tu casa, con tu familia, en tu casa. Y hay un estado, puedo afirmártelo, realmente de miedo, de gran preocupación, de temores profundos, e incluso así como un terror de que uno está como a la intemperie, no se siente protegido, no se siente apoyado por el Estado, porque este Estado, aunque quiera, no tiene la capacidad ya al tocar fondo, al quebrarse económicamente, al estar como estamos, y esta política de presión máxima en plena pandemia por parte de Estados Unidos es la que lleva a que cualquier situación se empeore más en la pandemia, en lo que es el alimento del pueblo, en la paz social, porque esto lleva también a que se aumente el crimen, se aumente el robo, en un país que es conocido, aunque tenga muchas guerras, pero a nivel de crimen común y de robo, etcétera, siempre había tenido siempre el nivel mínimo internacionalmente. Y así estamos ahora. Wafi, agradecemos muchísimo el contacto, que nos hayas podido comentar en primera persona la experiencia tanto en materia política, social y económica que se está viviendo en el Líbano. Les deseamos todo lo mejor y seguramente en el corto plazo vamos a estar consultándote cómo ha evolucionado la formación del nuevo gobierno y cuáles son las perspectivas para un Líbano que quiere salir de esta compleja situación. Muchísimas gracias, de verdad yo les agradezco mucho en nombre mío y de todos mis compañeros del canal Al Mayadeen y de nuestro sitio web español almayadeen, espanol.almayadeen.net, y cualquier cosa estamos a la orden, cualquier información estamos a la orden, y siempre hermanos. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo grande. No, a la orden. Con nosotros Wafi Ibrahim, justamente dándonos una perspectiva de la situación actual que se está viviendo en el Líbano, compleja, por cierto. Exactamente, muy compleja la situación, no solamente desde el punto de vista económico, como consecuencia de la explosión que vimos el 4 de agosto que ocurrió en el puerto de Beirut, sino toda esta situación que viene acarreándose desde octubre del año pasado, y bien daba cuenta Wafi de lo que ha pasado, esta dificultad también para poder formar diferentes gobiernos. De hecho han renunciado distintos ministros. Actualmente el nuevo primer ministro que fue nombrado la semana pasada, Saad Hariri, fue el primer ministro durante los acontecimientos de este estallido social que ocurrió el 17 de octubre de 2019. Pasaron otros primeros ministros, asumió Mustafa Adib, después también tuvo que renunciar producto de la explosión, y bueno, también renunció el otro primer ministro por una cuestión de que no pudo formar gobierno después de la explosión. Esto que nos contaba, la dificultad para poder salir adelante en materia política, teniendo en cuenta la división de la cantidad de religiones que hay y cómo la repartición también del poder. Sí, algo que es muy importante para mencionar es cómo se reparte el presidente, lo que es el primer ministro y el presidente del Parlamento. También tratando de tener en cuenta justamente este gran desafío que representa a los propios espacios políticos que quieren poner en valor la situación de tratar de no entrar en una discusión de un Estado laico, sino tratar de persuadirlo, donde por ahí la comunidad internacional, cuando ha tratado de asesorar, ha tratado de generar esta visión de que mediante un Estado laico pueden ser mejor representados los derechos ciudadanos sin tocar aquellos derechos religiosos. Exactamente, sería una posible solución de lo que está atravesando el Líbano. Por ejemplo, como para que entiendan también los mendocinos y los argentinos, por ejemplo, el presidente, que actualmente es Michel Aoun, es un cristiano maronita. El primer ministro tiene que ser un musulmán sunita y el presidente del Parlamento un musulmán chiita, y entre ellos se van repartiendo y eligiendo, y la formación de gabinete es tan difícil porque necesitan las aprobaciones, como bien decía Wafi, internas y externas. Además, una crítica que se le ha hecho históricamente a estas formaciones de gobierno es que las representaciones religiosas terminan condicionando el objetivo del bien común del país, tratando de beneficiar a los distintos sectores, y por finalidad termina trayendo estas situaciones, una situación hipercompleja con el Fondo Monetario Internacional, una situación muy compleja en relación al abastecimiento interno. Recordamos que también en esta explosión en Beirut se acabó con mucho de... El 85% del grano de trigo. De reservas de grano de trigo. Entonces la situación es muy compleja y esperamos en el mediano plazo que esto se vaya resolviendo.
Antes de irnos a un pequeño corte comercial, queríamos pedirte que te quedes, que nos sigas acompañando. Tenemos en esta ocasión, como hemos ido acostumbrando, una película interesantísima para complementar justamente con el proceso electoral que se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Y por último también ponerte en valor la propuesta que te vamos a hacer en materia de medio ambiente para ir entre todos charlando de distintos conceptos en materia medioambiental. Exactamente, ir conociendo un poco estos conceptos para después adentrarnos un poco más en lo que pueden ser posibles políticas o soluciones a los problemas que estamos viviendo actualmente. Pero bien te decía, en un ratito nada más, te quedás allí del otro lado, por favor. Nosotros ya volvemos. Continuamos con el enlace internacional y justamente como te habíamos anticipado, te hacíamos referencia a una película que vamos a poner en valor para discutir un poco y para complementar lo que es este proceso eleccionario que se está dando en los Estados Unidos. Te hacíamos referencia a la película El Candidato, donde vamos a identificar un Robert Redford muy jovencito. La película es de 1972 y justamente tiene características muy particulares. Exactamente, bien decís vos, 1972, 36 años tiene Robert Redford, que es el protagonista. Es una película dirigida por Michael Ritchie y coproducida entre Michael Ritchie y Robert Redford. Bueno, vemos en esta película a un joven, Robert Redford, que representa a Bill McKay, un joven abogado que defensor de los derechos civiles, ambientalista, ecologista y además, bueno, idealista, ¿sí? Bueno, él está fuera de la política hasta que el Partido Demócrata, frente a, bueno, el tema de cómo pierde su candidato frente al candidato a senador por el Partido Republicano, necesitan una figura nueva, alguien que, bueno, le haga frente a este candidato a senador que busca la reelección. La cuestión es que buscan a Bill McKay, Robert Redford, que estaba en contra de todo lo que era la política. De hecho, es hijo de un ex abogado de California, porque todo esto hay que entenderlo que es en el contexto de las elecciones a senadores en California. Él es hijo de un ex gobernador de California y él estaba en contra. Entonces, en un principio rechaza la propuesta de ser el candidato por el Partido Demócrata hasta que lo convencen. ¿Cómo? Por una cuestión de que le dicen, mira, vas a perder. Entonces, vas a tener, o sea, si vas a perder, podés aprovechar esta instancia para decir todo lo que vos quieras en contra de la política, exponer todos tus valores, tus ideales en este contexto y vas a terminar perdiendo en contra del republicano. Interesantísimo, donde vemos también que una película que tiene 48 años, cómo posiciona primero a un candidato absolutamente progresista en aquel momento, sí, donde da una perspectiva de lo más natural, digamos, donde posiciona sus convicciones, donde da discusiones que el electorado empieza a verdaderamente referenciarse y que también nos da herramientas para entender que por ahí los procesos electorales no están tan encastrados, tan, podríamos decir, encasillados como uno podría llegar a interpretar. Exactamente, igual también vamos viendo algo muy interesante a lo largo de que va corriendo la filmación. ¿Por qué? Porque al principio vemos a este personaje, Bill McKay, una persona idealista que realmente no tiene miedo de decir lo que siente, que cuando le dicen que las encuestas está perdiendo, el jefe de campaña tiene que moderar su campaña y empiezan a cambiar los mensajes. De repente empieza a perder sus ideales a lo largo de esta campaña electoral. Pasaba de ser una persona que defendía la educación, la salud, la falta de la eliminación de la segregación racial, a terminar, bueno, viendo a un candidato que repite de manera permanente un discurso. De hecho, hay cuestiones cómicas en la película donde vemos que directamente, por ejemplo, él se ríe, o sea, él va a una campaña en televisión, tiene que hacer la publicidad y se empieza a reír, se le da un ataque de risa porque inclusive se ríe de sus propias palabras. O sea, es algo que se vuelve trillado para él directamente y termina eliminando su concepción particular, o sea, sus ideales los termina dejando de lado para poder consagrarse como un político, un candidato y poder hacerle frente al senador del Partido Republicano. Ahora, Luz, ¿alguna similitud con la realidad? ¿La identificás? ¿Algunos matices? Sí, hay una pequeña similitud con la realidad que es muy interesante. Hay que tener en cuenta que no estamos diciendo que haya ocurrido, pero da la casualidad que Joe Biden, el candidato por el Partido Demócrata, en 1972 se presentó
a ser senador por el partido, bueno, como decíamos, demócrata en el estado de Delaware. Ahí competía con un senador que también estaba buscando la reelección por el partido republicano y que tenía mucha intención de voto, era uno de los favoritos. Entonces desestimó en cierta forma, o subestimó, en realidad la palabra correcta sería subestimó a su candidato opositor. Terminó Joe Biden ganando este cargo de senador, sorprendiendo a todo el Partido Demócrata y convirtiéndose en uno de los senadores más jóvenes de la historia de Estados Unidos, lo mismo que presenta esta película, The Candidate, que Bill McKay termina ganando el puesto de senador y siendo uno de los más jóvenes. Y dándole inicio a una carrera que, bueno, lo llevó a estar 2 veces la vicepresidencia con Barack Obama. Exacto. Y la candidatura ahora midiendo bastante bien para la presidencia. Que está bueno también relacionarlo un poco con la película, porque si bien la película, digamos, como que lo deja abierto al final, deja justamente esta posibilidad de toda una carrera política para este candidato. Lo mismo ocurrió con Joe Biden. Ojo, no estamos diciendo que esté basada ni nada por el estilo. Pero la similitud existe. Pero la similitud, es demasiada la similitud. Justo investigando un poco, bueno, justo en 1972 es que se presenta la película, presentan este candidato. En 1972 también se presenta Joe Biden y gana este puesto de senador que, como decíamos hace un rato nada más, empezó su cargo desde 1973 hasta el año 2009, cuando logró el puesto de vicepresidente durante el mandato de Obama. Bien. Podés ver esta peli en YouTube, en la plataforma de YouTube, está gratis. El único tema que tenés es que está traducida al español clásico, lo cual hasta por momentos te diría, por lo menos para mi gusto, la hace amable, simpática. Pero bueno, te la ponemos justamente a disposición para que por ahí la puedas ver este fin de semana y contextualizar un poquito lo que va a ser este proceso electoral del próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos. Exacto. Pero por otro lado, comentarte que queremos ponerte en valor justamente un concepto en relación a lo que estamos haciendo todas las semanas en materia de medio ambiente. Esta semana también tuvimos la suerte, la posibilidad de contar con Sebastián Fermani, justamente para que como medioambientalista él nos comente, nos informe qué representa concretamente lo que es en este contexto en el que vivimos el efecto invernadero. Para esto, de una forma muy sintética, muy clara, nos hace una referencia concreta. El efecto invernadero es un fenómeno natural que le permite a nuestro planeta generar condiciones para albergar vida, no solamente la nuestra, sino la de diferentes formas de vida vegetales y animales que conviven con nosotros todos los días. Es un fenómeno mediante el cual determinados gases que forman parte de nuestra atmósfera retienen energía que el suelo libera luego de haber sido calentado por la radiación solar. Esto permite mantener una temperatura promedio planetaria de aproximadamente 15 grados centígrados. Se estima que sin este fenómeno la temperatura sería de menos 18 grados centígrados, en donde no podría desarrollarse la vida como hoy conocemos. Nuestra atmósfera está constituida por diferentes gases, como es el oxígeno, el nitrógeno y el argón. Sin embargo, existen otros gases como es el metano, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, que generan una acentuación del efecto invernadero, reteniendo una mayor cantidad de energía e incrementando la temperatura global del planeta. Estos gases provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles como es el petróleo, el carbón, de la deforestación y de la liberación de carbono producto de la destrucción de ecosistemas. El efecto invernadero genera un mayor calentamiento global producto de justamente un impacto antrópico muy importante que data principalmente de la revolución industrial. Es por eso que es muy importante que nosotros generemos ciertas conductas sostenibles para evitar la liberación de este tipo de gases que genera un incremento de la temperatura global y principalmente provienen de la actividad humana.
Escuchábamos entonces a Sebastián Fermani, ambientalista, director de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Capital, que nos daba cuenta de este concepto del efecto invernadero y lo importante que es tenerlo en cuenta. Exacto, así que de esta forma no queríamos dejar de comentarte el concepto que encontramos interesante esta semana en materia de medio ambiente para discutirlo, para analizarlo. Por ahí es una frase, un concepto muy repetido, pero que no tenemos el momento para sentarnos y pensar en profundidad de qué forma nos repercute y en qué impacta a nivel mundial. Así que de esta forma vamos dando cierre a lo que es este enlace internacional. Te agradecemos mucho habernos acompañado, nos encontramos el sábado que viene a partir de las 12:30 justamente con los temas más coyunturales y con algunas cuestiones que buscamos debatirlas entre todos, entenderlas y disfrutarlas. Exactamente, buscamos vincular a Mendoza con el mundo, por lo que, bueno, tratamos entonces de posicionar algunos temas. Hay muchos temas en la agenda también para ir siguiendo, pero la idea es poder interpretarlos también juntos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y, como decía Augusto, los esperamos el sábado que viene a las 12:30 por Canal Acequia. Chau, chau.